La renta disponible. La renta disponible es importante porque forma la transición necesaria entre la renta producida, salida de la producción realizada, y la renta gastada que engendra la nueva producción. En este doble carácter, la renta disponible puede calcularse a partir de la renta producida o a partir de la renta gastada. En el primer caso, basta agregar a la renta producida las transferencias netas corrientes recibidas. En el segundo caso, se añade al gasto de consumo el monto del ahorro. Considerada al nivel nacional, la renta disponible presenta varios aspectos. En primer lugar, la renta disponible nacional es igual a la suma de las rentas disponibles de los agentes nacionales, familias, administraciones y sociedades comerciales. Se trata entonces de una estructura que puede ser expresada en porcentajes, cuya evolución es interesante seguir, puesto que caracteriza la repartición del poder de compra de la nación entre los principales centros de decisión. En particular, la proporción de la renta disponible de las administraciones, en la renta disponible total de la nación, nos parece más significativa que la proporción de las administraciones en la renta o el Producto Nacional. En segundo lugar, la renta disponible nacional es igual a la suma del Producto Bruto Nacional y las transferencias netas corrientes recibidas del resto del mundo. En tercer lugar, es igual a la suma del gasto nacional y del saldo de la balanza exterior de las operaciones corrientes, o descomponiendo el gasto nacional, a la suma del consumo privado, del consumo público, de la formación interior del capital y del balance exterior corriente. Esta última estructura es particularmente interesante. Muestra los diferentes usos de la renta disponible de la nación. En particular, indica si la nación llega a mantener su gasto en los límites de su renta disponible y en qué medida lo logra. Es en relación a la renta disponible, más que en relación a la renta nacional, como deben calcularse las proporciones del consumo y de la formación de capital. Al nivel de los sectores, la más interesante de las rentas disponibles es la de las familias. Puede expresarse en función de su poder de compra de bienes de consumo, y constituye entonces la mejor expresión del bienestar material de la población, teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho sobre los métodos de ponderación. La renta disponible de las familias se descompone, bajo el aspecto de los recursos, en renta producida y transferencias netas recibidas. Pero es más importante considerar la renta total de las familias, descompuesta en renta producida y transferencias recibidas, y por otra parte, en renta disponible y transferencias entregadas. Las proporciones de las transferencias recibidas y de las entregadas en la renta total de las familias expresan la importancia de la redistribución de la renta producida, que sobreviene debido al sistema impositivo y a la acción social del Estado. Las más importantes entre las transferencias entregadas son evidentemente los impuestos directos y las cotizaciones sociales. Su porcentaje en la renta total de las familias expresa la carga fiscal y parafiscal directa. En cuanto a la carga fiscal indirecta y la carga fiscal total, deben ser apreciadas en función del Producto Bruto Nacional. La renta disponible, bajo el aspecto de los empleos, se descompone en diferentes clases de consumos y el ahorro. La relación entre estas secciones y la renta disponible revela las diferentes propensiones medias a consumir y la propensión media a ahorrar. Algunas de estas, por ejemplo las que conciernen a la alimentación en general y al consumo de carne en particular, son altamente significativas con respecto al nivel de vida de la población. El cálculo de las propensiones marginales es más complejo. Ciertamente, es fácil calcular la relación keynesiana, pero en verdad, esto no representa de manera correcta la influencia que ejerce el crecimiento de la renta sobre el consumo. Otras variables independientes, tales como el precio del producto en cuestión, o los precios de los productos complementarios o sustituibles, o aún la depreciación monetaria, han podido igualmente obrar sobre el consumo. La técnica de la regresión múltiple permite eliminar estas influencias extrañas. La renta disponible de las familias podría igualmente descomponerse según el monto de las rentas individuales que la integran, y según los grupos socioprofesionales, que son sus beneficiarios. Esta última descomposición no se confunde en absoluto con la descomposición de la renta nacional en rentas de factores, dado que la mayor parte de las familias se benefician con varias rentas, y las cargas fiscales y parafiscales no se reparten uniformemente. La descomposición en función del monto de la renta disponible permite, entre otras cosas, medir la desigualdad en la distribución de la renta y sus variaciones en el tiempo y en el espacio. Desgraciadamente,
Estas dos descomposiciones, altamente significativas desde el punto de vista social y muy útiles desde el punto de vista económico, raramente podrán ser practicadas sin datos estadísticos. La renta disponible de las administraciones debe ser considerada en el cuadro de su renta total. Esta, por lo tanto, puede descomponerse en renta producida y transferencias corrientes recibidas, impuestos directos e indirectos, cotizaciones sociales y otras transferencias. Las proporciones de estos diferentes recursos en la renta total de las administraciones son significativas en sí mismas y pueden ser objeto de comparaciones en el tiempo y en el espacio. Además, la renta total de las administraciones puede considerarse según su asignación, lo que conduce a distinguir las transferencias corrientes entregadas y la renta disponible, esta última descompuesta en consumo y ahorro de las administraciones. Se puede seguir así el crecimiento continuo de las transferencias en el conjunto de gastos públicos, la importancia de los gastos de personal y de material que forman el consumo de las administraciones, y las variaciones del ahorro neto, que está representado, según los años, por un excedente o un déficit de las finanzas públicas.